Las estrellas ardían frías y distantes en el vacío del espacio. Entre ellas, algo se movía que atemorizaba incluso a la oscuridad. La flota de guerra Belcarí vagaba por la galaxia como una enfermedad, dejando solo muerte tras de sí sin guerra. El príncipe Zetar se encontraba en el puente de su nave insignia, observando cómo otro mundo moría. El planeta que se alzaba había sido verde y azul, cubierto de ciudades y bosques. Ahora era ceniza gris y cráteres brillantes. Sus bionaves se habían alimentado bien hoy. Las naves vivientes latían de satisfacción, sus agujeros orgánicos ondulaban al digerir. Los restos de otra civilización. Informe de situación, ordenó Ztar. Su voz era profunda y áspera, como metal rechinando. La alimentación está completa, príncipe de la guerra, respondió su segundo al mando. Las bionaves han consumido toda la materia orgánica útil. Población eliminada. No se detectaron supervivientes. Zaktar asintió. Siempre era lo mismo. Cada mundo, cada especie, cada civilización que encontraban terminaba de la misma manera. Algunos intentaron luchar, otros intentaron esconderse, otros imploraron clemencia. Nada de eso importaba. Los Belcarí eran máquinas de matar perfectas, y llevaban 1000 años matando. El príncipe de la disformidad medía 3,6 metros. Su cuerpo, una mezcla de carne y metal, había sido moldeado durante siglos de bioingeniería. Su piel era de un quitán negro, más dura que el acero. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad del puente. Tubos y cables conectaban su cerebro directamente al sistema nervioso vivo de la nave. Podía sentir todo lo que sentía la enorme criatura. Su hambre, su satisfacción, su inagotable necesidad de consumir y crecer. «Muéstrame los mapas estelares», ordenó. Un holograma apareció en el aire ante él. Mostraba la galaxia extendida como una espiral de luz. Grandes secciones estaban marcadas en rojo. Territorios conquistados por el Imperio Belcarí. El rojo había estado creciendo durante 1000 años, devorando un sistema estelar tras otro. Ziktar estudió el mapa con fría satisfacción. Primero destruyeron a los Zeparanos. Esos seres de cristal eran maestros de la energía, capaces de convertir la luz estelar en armas. A los Belcarí les había llevado 50 años quebrar sus defensas y destrozar sus ciudades de cristal. Los gritos habían sido hermosos. Dot. Luego llegó el colectivo de 1000 mundos, una mente colmena que controlaba miles de millones de cuerpos en cientos de planetas. Poseían una coordinación perfecta y una tecnología que parecía mágica. Pero los Belcarí habían aprendido a corromper su conciencia compartida, convirtiendo su mayor fortaleza en debilidad. El colectivo se había desgarrado desde dentro. Los etéreos habían sido los más desafiantes, antiguos seres de pensamiento puro que habían renunciado a sus cuerpos físicos hacía millones de años. Existían como energía viviente que viajaba entre dimensiones. Pero los Belcarí habían encontrado la manera de atraparlos, de obligarlos a volver a la carne para que pudieran ser asesinados como es debido. Sus gritos de muerte habían resonado en el espacio mismo. Ahora la galaxia pertenecía a los Belcarí. 3 brazos espirales estaban bajo su control. Innumerables especies habían sido exterminadas. Civilizaciones enteras habían sido reducidas a nutrientes para las biohips. Huellas de guerra llamadas navegantes. Nos acercamos al borde de la siguiente espiral. Brazo. Nuestros exploradores informan de formas de vida primitivas. Zetar se dirigió a la pantalla. El nuevo sistema estelar apareció ante ellos. Un pequeño sol amarillo con varios planetas orbitando a su alrededor. Uno de los planetas era azul y blanco, claramente albergando vida. Análisis, exigió. Los habitantes se llaman a sí mismos humanos, informó el explorador. Los mamíferos bípedos tienen una altura promedio de 1,8 metros. Apenas han logrado el viaje interestelar. Su tecnología es primitiva. Cohetes químicos, pesca nuclear, armas de energía básica. Actualmente están en guerra entre ellos. Zetar rió. Un sonido como el de un cristal roto. ¡Qué refrescante! Una especie que se autodestruye. Puede que ni siquiera necesitemos hacer mucho trabajo. Tienen una población de aproximadamente 8.000 millones en su mundo natal. Su explorador continuó. Varias colonias pequeñas en planetas y lunas cercanas. La población total en su territorio es inferior a 10.000 millones. Patético. Ztar dijo que los Zephyrons tenían 1 billón de ciudadanos. El colectivo ascendía a cientos de miles de millones. Estos humanos apenas merecen la pena. Pero algo lo inquietaba mientras observaba los mapas estelares.
Este sector del espacio le resultaba familiar. Sus implantes bioneurales buscaban en las vastas bases de datos almacenadas en su cerebro modificado. Registros antiguos, fragmentos de datos de civilizaciones destruidas hace mucho tiempo. Allá en lo profundo de los archivos. Marcadores de advertencia en lenguas muertas. Símbolos que se traducían aproximadamente como palabras peligrosas. Los silenciosos. Los que hablan en la oscuridad. Los que escuchan. Los marcadores rodeaban todo este brazo espiral. Navegante. Zar llamó. ¿Qué dicen nuestros registros históricos sobre esta región del espacio? La mirada del navegante se quedó en blanco mientras accedía al curso de datos. Muy pocas huellas de guerra. Este sector fue en gran medida ignorado por las civilizaciones galácticas anteriores. La mayoría de los registros simplemente lo marcan como inexplorado o sin interés. Hay algunas señales de advertencia, pero parecen ser supersticiones absurdas de especies extintas. Zetar frunció el ceño. Los Belcarí habían aprendido a no ignorar las advertencias de civilizaciones muertas. Normalmente, esas advertencias existían por buenas razones. Pero, ¿qué podría ser peligroso en criaturas tan primitivas? Muéstrame más detalles sobre estos humanos, ordenó. El holograma cambió, mostrando imágenes capturadas por sus exploradores de largo alcance. Los humanos parecían débiles y frágiles. Sin armadura natural, sin garras ni colmillos, sin armas visibles integradas en sus cuerpos. Parecían depender completamente de herramientas y tecnología para sobrevivir. Pero mientras Zictar observaba, notó algo extraño. En cada imagen, los humanos estaban en grupos. Hablaban entre sí, trabajaban juntos, compartían recursos. Incluso en sus guerras, mostraban preocupación por sus enemigos heridos. Tenían conceptos que los Belcarí habían abandonado hacía mucho tiempo. Misericordia, compasión, cooperación. Fascinante, murmuró. Luchan entre sí, pero también se cuidan. ¡Qué contradictorio! ¿Comenzamos el asalto?, preguntó el príncipe de la disformidad a su maestro de armas. Nuestras bionaves vuelven a tener hambre. La última comida apenas fue suficiente para saciarlas. Zetar reflexionó. Algo en esta situación le parecía extraño, pero no podía identificar qué. Los humanos claramente no eran una amenaza. Sus armas eran ridículas comparadas con la biotecnología Belcarí. Eran pocos. Su civilización era joven y fragmentada. Y, sin embargo, esas antiguas advertencias seguían preocupándolo. Procederemos según lo planeado. Decidió, pero con cuidado, envíen exploradores avanzados para recopilar más información. Quiero comprender a estas criaturas antes de consumirlas. Las bionaves comenzaron a avanzar hacia el sistema humano. Sus agujeros vivientes ondulaban con anticipación. Cada nave era del tamaño de una pequeña luna, criada específicamente para la guerra y la alimentación. Sus armas eran organismos vivos que podían adaptarse a cualquier defensa. Su armadura estaba hecha de materiales biológicos autocurativos, más fuertes que cualquier punto de metal. Mientras viajaban por el espacio, Zetar se encontró pensando en la larga historia de conquista de los Belcarí. Durante 1000 años, habían sido los depredadores máximos de la galaxia. Nada podía hacerles frente. Nada podía siquiera frenarlos. Pero a veces, en los momentos de tranquilidad entre batallas, se preguntaba para qué había sido todo. Habían destruido incontables maravillas, eliminado millones de especies únicas, borrado de la existencia culturas enteras. ¿Qué tenían que mostrar aparte del espacio vacío y mundos muertos? Apartó esos pensamientos. Los Belcarí eran guerreros. La conquista era su propósito. La destrucción era su arte. No necesitaban los conceptos blandos que debilitaban a otras especies. El sistema humano se hizo más grande en sus pantallas. Pronto harían contacto. Pronto otro mundo alimentaría sus biochips. Pronto otra especie se uniría a la interminable lista de extintos. Pero a medida que se acercaban, esas antiguas advertencias parecían susurrar en la oscuridad del espacio. ¡Cuidado! No son lo que parecen. Son los silenciosos. Son los que hablan en la oscuridad. Zetar ignoró los susurros. Después de todo, ¿qué podrían hacerle esas criaturas tan primitivas al poderoso imperio Belcarí? Pronto descubriría que a veces los enemigos más peligrosos no son los que gritan más fuerte, sino los que hablan más bajo. A veces, las armas más poderosas no están hechas de metal y energía, sino de comprensión y compasión. Los Belcarí estaban a punto de aprender que hay fuerzas en el universo más poderosas que el miedo.
y corrían hacia ellos a una velocidad superior a la de la luz. Las bionaves Belcarí descendieron del hiperespacio como pesadillas. Sus enormes formas oscurecieron las estrellas, proyectando sombras sobre las colonias humanas en los planetas exteriores. Cada nave latía con patrones bioluminiscentes que servían como indicadores de amenaza, advertencias que habían hecho que innumerables especies se rindieran sin luchar. Huellas Warp. Zetar esperaba la respuesta habitual: transmisiones de pánico llenas de gritos, intentos desesperados de contactar con aliados lejanos, patéticas ofertas de tributo y rendición. Las había oído todas antes, en miles de idiomas diferentes, de cientos de especies diferentes. Al final, todas sonaban igual, el sonido de una presa al darse cuenta de que estaba a punto de morir. El silencio llenó los canales de comunicación. Ztar frunció el ceño, sus ojos rojos escaneando las pantallas de su puente. Oficial de comunicaciones, ¿por qué no recibimos transmisiones de los humanos? Huellas Warp desconocidas. Nuestros sensores detectan redes de comunicación activas en todo su sistema. Son claramente conscientes de nuestra presencia, pero no transmiten. Para nosotros, tal vez estén paralizados por el terror, sugirió el maestro de armas. Algunas especies simplemente se congelan ante depredadores superiores. Pero incluso mientras hablaba, sus sensores mostraban naves humanas moviéndose por su sistema, no huyendo presas del pánico, sino continuando con sus actividades normales. Ese transporte de suministros entre colonias, expediciones científicas, incluso lo que parecían ser viajes recreativos. Nos ignoran, se dio cuenta Ztar. El concepto le resultaba tan extraño que le costó procesarlo. Ven nuestra flota y nos ignoran. Finalmente, llegó una transmisión. La señal era clara y potente, emitida en múltiples frecuencias, así que no podía haber ninguna equivocación. Pero el contenido no era lo que ningún Belcarí había escuchado antes. Saludos, visitantes. Bienvenidos a nuestro sistema solar. Hemos estado monitoreando su aproximación y nos honra su presencia. ¿Podrían identificarse y declarar sus intenciones? Nos gustaría mucho establecer comunicación. La voz era tranquila y amable, como la de alguien que saluda a los vecinos en una reunión social. No había miedo, ni desesperación, ni reconocimiento de que la muerte acababa de llegar a su sistema. Solo curiosidad educada y lo que sonaba casi como un entusiasmo desmesurado. Zetar miró la consola de comunicaciones como si se hubiera convertido en un animal peligroso. En 1000 años de conquista, ninguna especie había dado la bienvenida a los Valkyrie. La mayoría ni siquiera había logrado mantener la calma suficiente para hablar con coherencia. ¿Será algún tipo de truco?, preguntó a su oficial de inteligencia. Príncipe de la disformidad desconocido. Nuestros escaneos no muestran armas ocultas, formaciones de trampas ni señales de preparación militar avanzada. Sus capacidades defensivas parecen tan primitivas como sugería nuestro informe inicial. Zetar activó el sistema de comunicación. Al hablar, su voz transmitía toda la autoridad y la amenaza del Imperio Belcarí. Soy el príncipe de guerra Ztar del Imperio Belcarí. Hemos venido a reclamar este sistema. Se rendirán inmediatamente y se prepararán para ser consumidos o serán destruidos. Tienen una unidad de tiempo estándar para cumplir. Era el mismo ultimátum que había lanzado a los mundos brújula. Normalmente iba seguido de súplicas desesperadas de clemencia, ofertas, si acaso, de lo que la especie poseía, a veces el colapso total de la civilización mientras los gobiernos colapsaban en pánico. La respuesta humana llegó rápidamente. La misma voz tranquila y amigable de antes. Gracias por la presentación, príncipe de guerra Ztar. Entendemos su posición y agradecemos que nos haya dado tiempo para responder. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, nos gustaría mucho dialogar con usted. ¿Estaría dispuesto a enviar un representante para una conversación cara a cara? Le prometemos un camino seguro y lo que creemos que será una conversación muy interesante. Zetar sintió algo que no había experimentado en siglos. Confusión. ¿Quieren hacer? Parece que sí. Príncipe de guerra. Su oficial de comunicaciones lo confirmó. Entienden que estamos aquí para destruirlos. El mensaje fue muy claro en ese punto. ¿Y quieren conversar? Sí, príncipe de guerra. Al otro lado del puente, los oficiales Belcarí intercambiaron miradas. Esto era completamente ajeno a su experiencia. Las especies luchaban o se rendían. No invitaron a sus conquistadores a charlar. Pero lo que más perturbó a Zear no fue la extraña solicitud en sí, sino el efecto que estaba teniendo en sus sistemas bioneurales.
Los implantes orgánicos que lo conectaban a la conciencia de la nave enviaban señales de advertencia por todo su cuerpo. Todos sus instintos evolucionados gritaban que algo andaba mal, que estaban en peligro. ¿Pero peligro de qué? Estos humanos tenían armas que apenas podían dañar la armadura Belcari. Sus naves eran primitivas construcciones metálicas que se movían más despacio que las biovehículos Belcari. Su número era insignificante. Huellas de deformación. Su oficial táctico informó: los humanos están transmitiendo coordenadas para un punto de encuentro. Parece ser una estación espacial que orbita su luna. Zetar estudió la pantalla táctica. La estación era pequeña y sencilla, construida con metales básicos y cerámica. No tenía armas que sus sensores pudieran detectar. No representaba ninguna amenaza ni para un solo guerrero Belcari, y mucho menos para toda su flota. «Quieren que vayamos a por ellos», reflexionó. «Podría ser una trampa», sugirió su jefe de seguridad. «¿Qué trampa podrían tender esos primitivos de la que no pudiéramos escapar?», respondió Zar. Pero incluso mientras lo decía, esas antiguas advertencias de la base de datos resonaban en su mente. Los silenciosos, los altavoces en la oscuridad, recibieron otra transmisión. Esta vez, la señal incluía datos visuales. Un rostro humano apareció en la pantalla de comunicación. Pequeños rasgos suaves, piel pálida y cabello oscuro. La criatura parecía increíblemente frágil comparada con la corpulencia acorazada de un guerrero Belcari. «Príncipe de Guerra Zetar. Me llamo Dr. Sarachun. Soy xenobióloga, alguien que estudia formas de vida extraterrestres. Sé que esta situación es inusual, pero nos gustaría saber más sobre ti y tu gente. Hemos preparado refrigerios y alojamiento cómodo. ¿Te gustaría acompañarnos?» La DRA. Chun, humana, sonrió al hablar. Zetar había visto sonrisas antes, generalmente justo antes de que las especies intentaran engañar o manipular a sus fuerzas. Pero esta sonrisa era diferente. Parecía genuina, cálida y completamente despreocupada. «¿Estudias la vida extraterrestre?», preguntó Zetar. «Es el trabajo de mi vida», respondió el Dr. Chon. «Desde niño me ha fascinado la posibilidad de conocer otras especies inteligentes. Cuando nuestros sensores detectaron su flota, debo admitir que sentí más emoción que miedo. La oportunidad de aprender sobre su biología, su cultura, su historia, supera cualquier cosa que pudiera haber imaginado». Zetar sintió que sus sistemas bioneurales enviaban señales de advertencia cada vez más urgentes. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. Las especies presa no se emocionaban al encontrarse con sus depredadores. No los invitaban a un refrigerio ni a una conversación agradable. «Sabes que estamos aquí para matarte», dijo sin rodeos. «Entiendo que eso es lo que nos has dicho», respondió el Dr. Chon. «Pero espero que, una vez que nos conozcamos, lo reconsideres. Después de todo, debiste haber recorrido un largo camino para llegar aquí. Seguramente tienes tiempo para una breve conversación antes de tomar una decisión definitiva». La simplicidad de la declaración fue, de alguna manera, más inquietante que cualquier arma. Ella estaba considerando la aniquilación de su especie como una decisión. Eso podría cambiarse mediante una conversación educada. El príncipe de la guerra, su segundo al mando, susurró: «Esto parece una trampa». Pero Zetar sintió curiosidad a pesar de que todos sus instintos le gritaban advertencias. En 1000 años de conquista, ninguna especie había reaccionado así. Nadie se había emocionado nunca por conocer a las Valkyrie. Nadie había ofrecido refrigerios a sus propios destructores. «Muy bien», decidió, «enviaré un dron diplomático a su estación. Pero comprenda que esto no cambia nada. Seguimos aquí para reclamar su sistema». «Por supuesto», respondió el Dr. Chun alegremente. «Entendemos su postura completamente. Solo esperamos que mantenga la mente abierta durante nuestra conversación. Creo que la encontrará esclarecedora». Al terminar la comunicación, Zetar se encontró mirando la pantalla en blanco. Algo en la palabra «iluminador» le había provocado un escalofrío en su sistema nervioso. ¿Pero por qué? Era solo una palabra, la promesa de una conversación interesante. Ordenó que prepararan un dron diplomático. Un bioconstructo semiautónomo que podía hablar con su voz e informar de todo lo que experimentaba. Mientras el dron despegaba hacia la estación humana, Zetar se recostó para observar la trampa que estas extrañas criaturas habían preparado. Pero en lo profundo de su memoria genética, antiguas advertencias seguían resonando. Los silenciosos no gritaron cuando la muerte los atacó. No corrieron, ni se escondieron, ni suplicaron.
Hablaron en voz baja y escucharon con atención. Y, de alguna manera, eso era más peligroso que cualquier arma jamás forjada. Los Belcari estaban a punto de descubrir por qué civilizaciones galácticas enteras habían marcado esta región del espacio con símbolos de advertencia. Estaban a punto de aprender que, a veces, los depredadores más aterradores no son los que tienen los dientes más grandes, sino los que te invitan a sentarte y contarles todo sobre ti. El dron se acercó a la estación humana. Y con ella, apareció la primera grieta en un imperio que parecía inquebrantable durante 1000 años. El dron diplomático se acopló a la estación humana a través de una esclusa de aire modificada a toda prisa para adaptarla a su forma biomecánica. Mientras recorría los pasillos, los sensores del dron lo registraron todo: la sencilla construcción metálica, los sistemas básicos de iluminación, la ausencia total de armas o defensas visibles. Lo que encontró, en cambio, fue algo mucho más inquietante. Normalmente, los humanos habían preparado una sala de reuniones con sillas cómodas, iluminación tenue y una mesa cubierta con diversos alimentos y bebidas. La DRA. Sarah Chun esperaba junto con otro humano que se presentó como el embajador David Park. Ambos se pusieron de pie y sonrieron cuando el dron entró, como si dieran la bienvenida a un viejo amigo en lugar de a un representante de sus futuros destructores. «Bienvenido a bordo», dijo la doctora Chong con cariño. «Por favor, póngase cómodo. ¿Podemos ofrecerle algo?» No estábamos seguros de cuáles serían sus necesidades dietéticas, así que preparamos diversas opciones. El dron, hablando con la voz del príncipe de la guerra Cequetarsus, respondió con recelo. «No necesitamos su comida. Indique sus condiciones para la rendición». «Oh, no estamos aquí para hablar de rendición», dijo el embajador Park amablemente. «Estamos aquí para conocerlos». El Dr. Chun ha quedado absolutamente fascinado con sus bioips. La integración de sistemas orgánicos y mecánicos es notable. ¿Cómo desarrolló su gente una bioingeniería tan avanzada? El príncipe de la guerra Aztar, observando a través de los sensores del dron desde su nave insignia, sintió un momento de completa desorientación. Preguntaban sobre la tecnología Belcari con genuina curiosidad científica. No buscaban encontrar debilidades ni robar secretos, sino simplemente querían entender cómo funcionaba. «Nuestra bioingeniería es un arma de guerra», respondió a través del dron. «Existe para hacernos asesinos más eficientes». «Sí, pero antes de eso», dijo el Dr. Chan, inclinándose hacia adelante con interés, «su gente debe haber tenido un conocimiento biológico increíble para empezar. La complejidad de fusionar tejido vivo con componentes mecánicos, los sistemas de interfaz neuronal y la capacidad de autorreparación. Esto representa millones de años de desarrollo científico. ¿Cómo era su civilización cuando comenzaron estos experimentos?» La pregunta golpeó a Zetar como un puñetazo. Nadie había preguntado sobre la historia de los Belcari en siglos. A nadie le había importado lo que eran antes de convertirse en conquistadores. Los antiguos recuerdos se agitaron en sus implantes bioneurales, imágenes de una época diferente, cuando la ciencia Belcari se centraba en curar en lugar de dañar, en el crecimiento en lugar de la destrucción. Éramos, comillas dobles. Empezó, y luego se detuvo. ¿Por qué respondía? ¿Por qué la curiosidad de estas criaturas lo impulsaba a responder? «Tómese su tiempo», dijo el embajador Park con suavidad. «No tenemos prisa. ¿Quieren sentarse?» El Dr. Chun y yo estábamos comentando lo extraordinario que es que su gente haya logrado crear naves espaciales vivientes. Los desafíos de ingeniería por sí solos debieron ser increíbles. El dron se acomodó en una de las sillas ofrecidas. La acción fue automática, guiada por instintos sociales que los Belcari no habían usado para la guerra en tanto tiempo que Zetar había olvidado que existían. Nuestros ancestros eran sanadores», se oyó decir. La bioingeniería se desarrolló originalmente para curar enfermedades, para prolongar la vida, para ayudar a los organismos dañados a repararse. «Tiene mucho sentido», dijo el Dr. Chon, tomando notas en una pequeña tableta. «Necesitarías esa base de conocimiento biológico antes de poder desarrollar aplicaciones más avanzadas. ¿Qué cambió? ¿Cómo se convirtió la tecnología curativa en tecnología militar?» De nuevo, esa suave curiosidad que parecía extraer respuestas de lo más profundo de su ser. Zar intentó concentrarse en su propósito. Estaba allí para recopilar información antes de la conquista, pero en cambio se encontró recordando. «Hubo una guerra», dijo lentamente. «Nuestro planeta fue atacado por una especie llamada los devoradores. Lo consumieron todo. Plantas, animales, incluso el suelo mismo.
Nuestra tecnología curativa no fue suficiente para salvar a los moribundos. Así que la adaptamos. Hicimos nuestros cuerpos más fuertes, más duros, más resistentes al daño. Convertimos nuestra biotecnología médica en armas que podían contraatacar. Estabas defendiendo tu hogar, dijo el embajador Park con comprensión. Eso debió haber sido aterrador. ¿Cuánto duró la guerra? 300 años, respondió Seekar. Al final, nos habíamos convertido en algo que nuestros ancestros no habrían reconocido. Pero habíamos sobrevivido. Habíamos ganado. Y entonces, el Dr. Chun le preguntó a Dot. La pregunta quedó en el aire. Zetar se dio cuenta de que nunca antes lo había pensado de esa manera. ¿Qué había sucedido después de que ganaran? ¿Por qué habían seguido cambiando, volviéndose más agresivos, más militaristas? Una galaxia era peligrosa, dijo finalmente. Otras especies vieron nuestra fuerza y nos temieron. Formaron alianzas contra nosotros. Teníamos que atacar primero o nos habrían destruido. Un ciclo de miedo, reflexionó el embajador Park. Tenías miedo de que atacaran, así que los atacaste primero. Pero luego sus vecinos te temieron, así que tuviste que atacarlos también. Y simplemente siguió extendiéndose. Las palabras atravesaron a Zetar como una espada. Nadie había descrito la expansión Belcari de esa manera antes. Siempre la habían descrito como conquista, como destino, como lo natural. Orden de especies fuertes que gobiernan a las débiles. No como miedo que genera más miedo en una espiral interminable. No tenemos miedo, dijo, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. Por supuesto que sí, dijo el Dr. Chun con suavidad. Tendrías que tenerlo. Llevas 1000 años luchando. Te has ganado el enemigo de todos los que has conocido. Nunca puedes parar, nunca descansar, nunca confiar en nadie porque en el momento en que lo hagas, todas esas civilizaciones a las que has perjudicado vendrán en busca de venganza. Eso debe ser agotador. La observación impactó con una precisión devastadora. Zar se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había relajado de verdad, que se había sentido realmente seguro. Incluso en su propia nave insignia, rodeado de la biotecnología más avanzada de la galaxia, siempre estaba atento a las amenazas, siempre preparado para la batalla. No sabes de lo que hablas, dijo. Pero su voz carecía de convicción. ¿Verdad?, preguntó el embajador Park. Hemos estudiado tus patrones de expansión, tu doctrina militar, tus patrones de comportamiento. Nunca te estableces en mundos conquistados. Nunca construyes colonias duraderas. Consumes lo que necesitas y sigues adelante. No eres constructor de imperios. Son refugiados. Huyes de algo, pero llevas tanto tiempo huyendo que has olvidado de qué huyes. Las palabras impactaron como golpes físicos. Zar sintió que sus sistemas bioneurales se inundaban de sustancias químicas del estrés a medida que los recuerdos reprimidos comenzaban a aflorar. Imágenes del mundo natal de los Belcari como había sido antes de la guerra. Espacios verdes y centros de curación. Científicos trabajando para curar enfermedades en lugar de crearlas. Guerreros que protegían en lugar de conquistar. «Alto», dijo a través del dron. «Lo siento», dijo el Dr. Chun inmediatamente. «No quise molestarte». «¿Te gustaría? ¿Quieres tomarte un descanso? Podríamos hablar de otra cosa». La amabilidad en su voz casi lo destrozó. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por su estado emocional? ¿Cuándo le importó a alguien si estaba molesto? «¿Por qué haces esto?», preguntó. «¿Haciendo qué?», respondió el embajador Park, siendo amable con nosotros, mostrando interés en nuestra historia, tratándonos como personas en lugar de como monstruos. «Porque son personas», dijo simplemente el Dr. Chun. «Ustedes son personas que han hecho cosas terribles, pero siguen siendo personas. Todos tienen una historia. Todos tienen razones para las decisiones que han tomado. Queremos entender su historia. Nuestra historia está escrita con la sangre de miles de millones», dijo Zetar con amargura. «Sí», reconoció el embajador Park. «Y eso es terrible. Pero no es lo único. Antes de la sangre, hubo sanadores, científicos y artistas. Hubo personas que crearon en lugar de destruir. Esas personas aún están dentro de ustedes, ¿verdad?». Zetar intentó negarlo, pero las palabras no le salían. En lo profundo de su memoria genética, en las partes más antiguas de sus implantes bioneurales, podía sentirlos. Los científicos que aprendieron a fusionar carne y metal. Los sanadores que salvaron innumerables vidas. Los artistas que crearon belleza en forma viviente. «¿Qué quieren de nosotros?»,
preguntó finalmente. Nada. El Dr. Chun dijo, solo queremos conocerlos, comprenderlos, ver si tal vez. Después de todos estos años de huir, luchar y tener miedo, quizá estén listos para detenerse. No podemos detenernos, protestó Zar. La galaxia nunca nos perdonará lo que hemos hecho. La galaxia no tiene por qué perdonarlos. El embajador Park dijo, pero quizá aprendan a perdonarse a sí mismos y descubran que hay otras opciones además de la conquista y el consumo. Por primera vez en siglos, el príncipe de guerra Zetar sintió algo que creía perdido para siempre: esperanza. No esperanza de victoria ni de dominio, sino esperanza de algo diferente, algo mejor. En su nave insignia, las alarmas comenzaron a sonar como respuestas emocionales. El Estado desencadenó respuestas en la red bioneural de la nave. Otros guerreros Belcarí detectaron el cambio en sus firmas químicas. Sus patrones cerebrales, su propia esencia, y en toda la flota, algo sin precedentes comenzó a suceder. Los Belcarí, que no habían sentido nada más que agresión y hambre durante generaciones, experimentaron de repente una nueva emoción: curiosidad por lo que su príncipe de guerra estaba aprendiendo en esa sencilla posición humana. La conversación continuó y con cada palabra, cada pregunta, cada momento de genuino interés y preocupación, surgían grietas en los cimientos de un imperio construido sobre el miedo y la violencia. Los humanos estaban haciendo algo que ningún arma había logrado jamás. Estaban haciendo que los Belcarí recordaran quiénes eran. La conversación se prolongó durante días. Lo que había comenzado como una simple misión de recopilación de información se convirtió en algo que ninguna especie esperaba. Un genuino intercambio de ideas, experiencias y comprensión. El príncipe Zictar, de la guerra, se encontraba regresando repetidamente a la estación humana, ya no enviando drones, sino en persona. En cada ocasión, humanos expertos se unían a las conversaciones. Historiadores que querían comprender la cultura Belcarí. Antropólogos fascinados por sus estructuras sociales. Artistas curiosos por sus preferencias estéticas. Ninguno parecía tener miedo. Ninguno lo trataba como el monstruo que sabía que era. Simplemente lo trataban como una persona que merecía la pena conocer. El Dr. Chun se había interesado especialmente por la biología Belcarí. Hizo preguntas detalladas sobre sus ciclos reproductivos, sus técnicas de minimización genética, sus métodos de reproducción bioip, pero lo hizo con el mismo entusiasmo que mostraría ante cualquier descubrimiento científico, no como alguien que busca debilidades para explotar. La tecnología de interfaz neuronal es extraordinaria, dijo durante una sesión, mientras estudiaba los escaneos que Zictar había proporcionado voluntariamente. Esencialmente, han creado una simbiosis perfecta entre la conciencia orgánica y los sistemas mecánicos. Las aplicaciones para el tratamiento médico por sí solas podrían revolucionar la atención médica en toda la galaxia. Lo usamos para controlar armas, le recordó Zig. Sí, pero imagina si lo usara para controlar sistemas de curación. Ella respondió, naves OI diseñadas para reparar ecosistemas dañados en lugar de destruirlos. Interfaces neuronales que podrían ayudar a individuos paralizados a caminar de nuevo. La misma tecnología, pero aplicada a la creación en lugar de a la destrucción. La idea provocó extrañas ondas en la conciencia de Ztar. Nunca había considerado usar la tecnología Belcarí para sanar en siglos. Los conceptos le parecían extraños, casi olvidados, como palabras de un idioma que una vez conoció pero perdió. El embajador Park había adoptado un enfoque diferente. Preguntó sobre la filosofía Belcarí, su concepto del honor, su comprensión del propósito y el significado. Estas eran preguntas aún más profundas que las científicas. Has conquistado la mayor parte de la galaxia, observó Park durante una discusión nocturna. Has logrado lo que la mayoría de las especies no lograrían. Es imposible. ¿Pero qué viene después? ¿Qué pasa cuando no queda nada por conquistar? Ztar nunca antes había considerado la pregunta seriamente. El Imperio Belcarí siempre se había centrado en el siguiente objetivo, la siguiente conquista, la siguiente alimentación. La idea de completar, de alcanzar sus objetivos, y luego tener que decidir qué hacer después era casi incomprensible. Gobernaremos, dijo. Pero las palabras se sintieron vacías. ¿Gobernar qué?, preguntó Park suavemente. Espacio vacío y mundos muertos. No construyes ciudades, ni creas arte, ni crías familias en los mundos que conquistas. Los consumes y sigues adelante. ¿Qué clase de imperio es ese? Uno fuerte, respondió Ztar automáticamente. ¿Pero es feliz?, preguntó Park. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste alegría? Ztar. No la satisfacción de la victoria,
ni el placer de la conquista, sino simplemente felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que reíste, creaste algo hermoso o compartiste un momento de conexión con otro ser? Las preguntas impactaron como armas de fuego. Zetar se dio cuenta de que no recordaba haber sentido alegría. Apenas recordaba cómo se sentía la emoción. Sus biomodificaciones habían mejorado su capacidad de agresión, concentración y pensamiento táctico. Pero en algún momento, suprimieron su capacidad de experimentar emociones positivas. Otros Belcarí habían comenzado a solicitar permiso para unirse a las discusiones. Al principio, Zetar se negó. Era una decisión de mando, no una reunión social. Pero a medida que las conversaciones continuaban, sintió curiosidad por saber qué pensarían sus guerreros, cómo responderían a estos extraños humanos que trataban a todos con una amabilidad tan inexplicable. La primera en unirse fue la subcomandante Velara, su oficial científica principal. Había sido modificada para un pensamiento analítico mejorado, sus emociones estaban aún más suprimidas que las de la mayoría. Pero cuando el Dr. Chun comenzó a discutir las aplicaciones teóricas de la biotecnología para la restauración ambiental, algo despertó en la antigua memoria genética de Velara. Recuerdo que dijo, interrumpiendo repentinamente la explicación del Dr. Chun sobre las técnicas de terraformación. Antes de la guerra, antes de las modificaciones, trabajaba en la rehabilitación de ecosistemas. Teníamos jardines. En su mundo natal, arte viviente que podía adaptarse, crecer y cambiar con las estaciones. Eras una artista, dijo la doctora Chon con deleite. Una artista biológica. ¿Podrías mostrarnos algo de tu trabajo? Las manos de Velara se movían sin rumbo consciente, sus dedos trazando patrones en el aire. Mientras gesticulaba, organismos bioluminiscentes comenzaron a emerger de su biotraje. Diminutas criaturas brillantes que respondían a sus órdenes neuronales. Formaban formas y patrones, remolinos de geometrías de luz que pulsaban con su propia belleza alienígena. Los humanos observaban fascinados, haciendo preguntas sobre los organismos, su biología, su relación con su creador. Nadie había prestado atención a las habilidades árticas de Velara en siglos. La mayoría de los Belcarí habían olvidado que las poseía. Más guerreros comenzaron a unirse a las sesiones. Especialistas en combate se encontraron discutiendo filosofía con historiadores humanos. Los pilotos de BioIP compartieron historias de la belleza que habían visto en el espacio profundo con astrónomos humanos. Los ingenieros hablaron sobre las posibilidades teóricas de usar su tecnología para construcción en lugar de destrucción. Cada conversación revelaba otra capa de la sociedad Belcarí que había estado enterrada bajo siglos de condicionamiento militarista. Tenían poesía, versos oscuros y complejos que hablaban de la soledad en el vacío entre las estrellas. Tenían frecuencias musicales armónicas que resonaban en los pasillos de las BioIPs, creando composiciones de una belleza cautivadora. Tenían conceptos de familia, amistad y amor, aunque estos habían sido distorsionados y suprimidos por sus modificaciones. Los humanos escuchaban todo con genuino interés y respeto. No juzgaban ni condenaban, ni siquiera cuando los Belcarí describían las peores atrocidades. Simplemente buscaban comprender cómo una especie de sanadores y artistas se había convertido en destructores y si esa transformación podría ser reversible. Lo interesante que observó el Dr. Chan durante una sesión es que lo has preservado todo. El arte, la música, la ciencia, la filosofía. Todo sigue ahí, en tu memoria genética. Tus bases de datos culturales, tus experiencias personales. Lo has enterrado, pero no lo has destruido. ¿Por qué lo harías? ¿Preservamos lo que nos hizo débiles?, preguntó el maestro de armas Kerzon, uno de los Belcarí más militaristas presentes. Porque no te debilitaba, respondió el embajador Park. Te completaba. La capacidad de crear y destruir, de amar y luchar, de esperar y temer. Estas no son debilidades. Son lo que hace que la vida valga la pena. Los implantes bioneurales de Xen parpadearon con señales contradictorias. Su modificación gritaba que las emociones eran debilidad, que el apego era vulnerabilidad, que la creación era un desperdicio de recursos mejor invertidos en armas. Pero en lo profundo del condicionamiento tecnológico, se agitaron instintos más antiguos. Tuve una pareja una vez, dijo de repente. Antes del final. Con modificaciones, creó esculturas vivientes que podían crecer y cambiar con el tiempo. Su trabajo me pareció hermoso. ¿Qué le pasó?, preguntó el Dr. Chun con suavidad. La guerra la consumió. No la mató, la consumió. Se ofreció como voluntaria para integrarse en armas de arco y ayudar a combatir a los devoradores. Para cuando las modificaciones se completaron, ya no podía crear, solo destruir.
Se convirtió en una de nuestras armas más efectivas, y nunca volví a ver su arte. El dolor en su voz era audible incluso a través de las distorsiones mecánicas de sus cuerdas vocales biomejoradas. En la habitación, otros Belcari comenzaron a compartir historias similares. Artistas que se convirtieron en armas. Científicos que olvidaron su pasión por el descubrimiento. Sanadores que aprendieron solo a dañar. No tiene por qué seguir así, dijo el Dr. Chun en voz baja. La biotecnología se puede revertir, modificar, redirigir. Si quisieras, probablemente podrías restaurar algo de lo perdido y hacernos vulnerables. Para atacar, Crecen preguntó, ¿de quién? El embajador Park respondió, has conquistado la mayor parte de la galaxia. Las especies que podrían atacarte están muertas o tienen demasiado miedo de intentarlo. Los únicos enemigos que te quedan son los que creas al seguir conquistando y consumiendo. El príncipe de Guerra Zar sintió que algo se quebraba en su pecho, una barrera que había contenido sus emociones durante siglos. Se dio cuenta de que no estaban hablando de estrategia militar ni de aplicaciones tecnológicas. Hablaban de esperanza, de la posibilidad de ser algo más que armas de destrucción. Incluso si quisiéramos cambiar, dijo lentamente. La galaxia nunca confiaría en nosotros. Hemos destruido demasiado, matado a demasiados, no puede haber perdón por lo que hemos hecho. Tal vez no, coincidió el Dr. Che. Pero podría haber redención. Podría haber un futuro en el que uses tus increíbles habilidades para curar en lugar de dañar, para crear en lugar de destruir. No puedes resucitar a los muertos, pero podrías prevenir más muertes. No puedes restaurar las especies extintas, pero podrías proteger a las que quedan. La idea era tan ajeno a los Belcari, pensando que a Zetar le llevó varios momentos procesarlo. Habían pasado tanto tiempo considerándose destructores que la idea de convertirse en protectores parecía imposible. Pero mientras observaba a sus guerreros, viendo asombro en sus ojos por primera vez en siglos, escuchándolos hablar de arte, belleza y amor, comenzó a creer que quizás lo imposible podría ser posible después de todo. Habían pasado 3 semanas desde el primer contacto, y el príncipe de Guerra Zear se encontraba en un lugar que nunca esperó visitar, la cámara conmemorativa a bordo de la estación humana. Las paredes estaban cubiertas de imágenes y nombres, miles de millones de ellos representando a todas las especies y civilizaciones que habían caído ante el imperio Belcari en los últimos 1000 años. El Dr. Chun estaba a su lado, sin hablar, simplemente permitiéndole absorber la magnitud de lo que veía. Cada rostro representaba vidas truncadas, sueños incumplidos, culturas enteras reducidas a nada más que datos en los informes militares Belcari. Llevamos registros, dijo en voz baja. Pero no así. Nosotros, se registraron estadísticas militares, recursos, adquisiciones y valor estratégico. Nunca registramos sus nombres, sus rostros ni sus historias. Todos merecen ser recordados. El Dr. Chun respondió, aunque solo lo hagan desconocidos que nunca los conocieron. Zetar extendió una enorme mano para tocar. Una sección de la pared mostraba niños de un mundo que sus fuerzas habían consumido décadas atrás. Estaban jugando en un parque cuando llegaron los biochips. Lo recordaba porque la escena había sido tan pacífica, tan inocente que confundió brevemente sus sistemas de puntería. Ordené sus muertes, dijo. Todas. Di la orden y vi arder su mundo. Lo sé, dijo la doctora. Chun simplemente. ¿Cómo pueden soportar estar en la misma habitación conmigo? ¿Cómo puede alguno de ustedes? Guardó silencio un largo rato, considerando sus palabras cuidadosamente. Porque te he llegado a conocer en estas últimas semanas. He visto quién eres realmente debajo de todas las modificaciones y condicionamientos. No eres un monstruo, Zar. Eres una persona moldeada por las circunstancias para hacer cosas monstruosas. Hay una diferencia, ¿verdad?, preguntó. A los muertos no les importan mis circunstancias. No, no les importan, asintió. Pero a los vivos sí. La especie que todavía están ahí fuera, todavía asustados, todavía escondidos de ti. Podrían importarles si eliges convertirte en algo diferente. A través de los puertos de observación, Zetar podía ver sus bioips suspendidas en el espacio como leviatanes dormidos. Pero algo había cambiado en ellas durante las últimas semanas. Las exhibiciones agresivas se habían desvanecido. Las señales de hambre que normalmente los impulsaban a buscar nuevas presas se habían calmado. Incluso las propias naves parecían estar respondiendo a la transformación emocional de sus tripulaciones. Mis guerreros están cambiando, dijo. Sí, lo están haciendo. El Dr. Chon lo confirmó. Algunos de él, al menos.
No todos. Eso era cierto. Aproximadamente un tercio de la flota permanecía leal a las viejas costumbres, liderada por los intransigentes de la guerra que veían él. Las discusiones en curso se consideraban debilidad y contaminación. Habían comenzado a transmitir exigencias para que Zictar terminara las conversaciones y comenzara la conquista según lo planeado. El general Morak cree que he sido comprometido por la guerra psicológica humana. Ztar dijo que tal vez tuviera razón. ¿Te sientes comprometido?, preguntó el Dr. Chun. Zetar consideró la pregunta seriamente. Para los estándares Belcari, él se había visto comprometido. Su nivel de agresividad había disminuido significativamente. Su ansia de conquista había sido reemplazada por algo que apenas podía nombrar, un deseo de comprender, de conectar, de encontrar un significado más allá de la destrucción. Sí, dijo finalmente, pero creo que prefiero estar comprometido a ser lo que era antes. Tras ellos, las puertas de la cámara conmemorativa se abrieron. Un embajador entró, seguido de varios otros humanos y un grupo de guerreros Belcari. El grupo mixto se había vuelto común durante la última semana a medida que más miembros de la especie comenzaban a participar en las discusiones en curso. Zetar Park dijo: «Hemos estado trabajando en algo. Nos gustaría que vieran una propuesta de lo que viene a continuación». Se trasladaron a una sala de conferencias donde pantallas holográficas mostraban planos y proyecciones detalladas. Los humanos habían estado trabajando con científicos e ingenieros Belcari progresistas para desarrollar alternativas al modelo tradicional de conquista. La idea básica, explicó el Dr. Martínez, coordinador del proyecto humano, es utilizar la biotecnología para la restauración en lugar de la destrucción. Sus naves podrían modificarse para limpiar el daño ambiental, restaurar ecosistemas muertos e incluso devolver la vida a mundos demasiado dañados para albergarla de forma natural. Las pantallas mostraban bionaves transformando planetas áridos en mundos ajardinados. Sus agujeros vivos procesaban toxinas y generaban atmósferas respirables. En lugar de consumir mundos, los sanarían. Los desafíos técnicos son significativos, admitió el subcomandante Balara, pero no insuperables. Muchos de nuestros sistemas biológicos podrían reutilizarse para la reparación ambiental con modificaciones relativamente menores. Y los beneficios psicológicos, añadió el Dr. Chun, podrían ser enormes. En lugar de generar miedo donde quiera que vayas, podrías generar esperanza. En lugar de dejar un espacio vacío tras de ti, podrías dejar mundos prósperos. Zetar estudió las proyecciones con creciente fascinación. El concepto era tan radicalmente diferente de todo lo que los Belcari habían hecho durante el último milenio que era casi inconcebible. Pero mientras observaba las simulaciones de mundos muertos que volvían a la vida, sintió que algo se agitaba en su pecho. Algo que podría haber sido alegría. ¿Qué pasa con la facción de la Resistencia?, preguntó. El general Lord Doak y sus seguidores nunca aceptarán esto. Es algo que debemos abordar. El embajador Park estuvo de acuerdo. No podemos forzar el cambio a nadie, pero podemos ofrecer alternativas a quienes las desean. Durante los días siguientes, la propuesta se perfeccionó y amplió. Científicos humanos trabajaron junto con los Belcari reformados para desarrollar planes detallados de modificaciones de bioip, técnicas de restauración de ecosistemas y programas de rehabilitación psicológica para guerreros que querían abandonar su condicionamiento militar. La respuesta de la flota fue mixta, pero alentadora. Casi la mitad de los Belcari expresaron interés en el proyecto de restauración. Muchos se habían cansado de la guerra interminable y estaban ansiosos por probar algo diferente. Otros simplemente sentían curiosidad por los desafíos técnicos que implicaba. Pero la facción de la Resistencia se volvió cada vez más hostil. El general Morak comenzó a transmitir mensajes por toda la flota, denunciando a Zetar como traidor y exigiendo su destitución. Algunas bionaves comenzaron a mostrar signos de conflicto interno a medida que sus tripulaciones se dividían entre las viejas y las nuevas filosofías. La crisis llegó a su punto álgido cuando la facción de Mordok intentó tomar el control de la flota y comenzar la conquista del sistema humano por la fuerza. La batalla que siguió fue única en la historia de Bari. No fue un ataque contra un enemigo externo, sino una guerra civil entre quienes eligieron el cambio y quienes se aferraron a las viejas costumbres. Fue breve pero decisiva. Las bionaves modificadas para la restauración demostraron ser sorprendentemente eficaces en sus funciones defensivas, y las tripulaciones que aceptaron el cambio lucharon con una determinación nacida de la esperanza en lugar del miedo. La facción de Morak fue derrotada, sus bioips fueron desactivadas o capturadas. Se acabó, anunció Zetar a los humanos reunidos en Belcari en la sala de conferencias principal de la estación.
Aquellos que deseen continuar con las antiguas formas de conquista han sido destituidos de sus puestos de autoridad. El resto de nosotros somos libres de elegir un camino diferente. ¿Y qué camino elegirán ustedes?, preguntó el Dr. Chun. Zetar observó los rostros que se habían vuelto familiares durante el último mes. Humanos que le habían mostrado amabilidad cuando no la merecía. Belcari, que habían redescubierto partes de sí mismos que creían perdidas para siempre. Intentaremos sanar lo que hemos roto, dijo. Usaremos nuestra tecnología para restaurar en lugar de destruir. Intentaremos ser dignos de la paciencia y la comprensión que tienen. Nos lo han demostrado. No será fácil, advirtió el embajador Park. La galaxia no confiará en ustedes rápidamente. Habrá especies que se negarán a trabajar con ustedes. Mundos que huirán a su llegada. Civilizaciones que siempre los verán como monstruos, sin importar lo que hagan. Lo sé, respondió Zetar. Pero tenemos que intentarlo. Hemos pasado 1000 años siendo la oscuridad entre las estrellas. Quizás sea hora de aprender a ser luz. Una transformación comenzó de inmediato. Las bionaves de toda la flota sufrieron modificaciones masivas. Sus sistemas de armas se convirtieron en procesadores ambientales. Sus impulsos de hambre se redirigieron hacia objetivos de restauración. Los guerreros Belcari se sometieron a rehabilitación psicológica. Trabajaban para deshacer siglos de condicionamiento que los habían convertido en asesinos perfectos pero personas incompletas. El primer proyecto de restauración fue un mundo. Los Belcari habían devastado solo 50 años antes. El planeta había quedado reducido a cenizas y veneno, su atmósfera tóxica, su superficie sin vida. Pero las bioips modificadas trabajaron durante meses para procesar las toxinas y sembrar nueva vida que, poco a poco, restauraría la salud del mundo. Cuando los primeros brotes verdes brotaron del suelo sanador, muchos Belcari lloraron por primera vez en siglos. La noticia de la transformación se extendió por toda la galaxia. Algunas especies se mantuvieron escépticas, convencidas de que se trataba de un elaborado engaño. Otras albergaban una cautelosa esperanza. Algunas civilizaciones valientes incluso se ofrecieron a colaborar con los reformados en proyectos de restauración. Pasaron los años. El trabajo fue lento y difícil. Y no todos los proyectos tuvieron éxito. Algunos Belcari se enfrentaron a sus nuevos roles, pues les resultaba más difícil crear que destruir. Algunos mundos estaban demasiado dañados para salvarlos. Algunas especies jamás perdonarían ni confiarían. No importaba lo que hicieran los Belcari para expiar sus daños, pero poco a poco las cosas cambiaron. Los mundos muertos florecieron con nueva vida. Los ecosistemas dañados fueron restaurados. La galaxia comenzó a ver a los Belcari no como presagios de destrucción, sino como símbolos de la posibilidad de redención. La DRA. Dot Chun, ya septuagenaria, se encontraba con el príncipe de la guerra Zetar en la plataforma de observación de su nave insignia mientras observaban un mundo restaurado que giraba pacíficamente bajo ellos. Donde antes solo había ceniza, ahora había bosques y océanos rebosantes de vida.